A mí la historia del arte siempre me ha fascinado y me gusta a nivel plástico. Me interesa conocer el tipo de composición, también me interesa explorar cómo el color, ¿verdad?, tiene un poder expresivo, etcétera. Y algo que también me interesa mucho de este tema de estudio son la diversidad de personajes excéntricos que rodean a este campo. Estoy segura de que están familiarizados con la mítica Oreja de Van Gogh y algunas de las leyendas de lo que Van Gogh experimentó mientras estuvo internado en el Hospital Psiquiátrico de Saint Paul en Saint-Rémy son casi tan famosas como sus obras. Van Gogh cambió la historia del arte de muchas formas y una que pocas veces se menciona es a nivel comercial. El éxito tremendo que tuvo Van Gogh y su plástica, ¿verdad?, después de su muerte a nivel de ventas, nos confirmó algo que ya sospechaban los artistas del siglo XX, que no solo se trataba de qué se pintaba o cómo, sino del quién. Dos hombres que hicieron un estupendo trabajo en capitalizar esto fueron Picasso y Edvard Munch. Munch es el artista detrás del grito. Picasso fue el rockstar de las vanguardias y llegó al punto de que el contenido de su obra llegó a segundo lugar. Ya no importaba qué pintaba Picasso, lo que importaba era la firma de Picasso. Él se vendió como un hombre torturado, lleno de amantes, el genio detrás del cubismo. Y Munch hizo algo muy parecido. Creó, ¿verdad?, una serie de excentricidades alrededor de su proceso artístico. Por ejemplo, él dejaba los cuadros en la noche a la intemperie y decía que si la obra valía la pena, iba a sobrevivir a la naturaleza. Y esto a los coleccionistas y a los mercantes de arte les encantaba, los volvía locos, hacía que el precio de la obra subiera muchísimo. Y una de las mujeres de esta época, del siglo XX, ¿verdad?, que logró entender la importancia detrás de crear un mito en sí misma, es Tamara de Lampica. Probablemente no han escuchado hablar de ella y por ello culpo, ¿verdad?, al machismo dentro del canon plástico y también a los prejuicios de algunos museos. Tamara era una mujer excéntrica, polémica. Una de sus frases más importantes es: he vivido mi vida como una obra de arte. Y es que Tamara, antes de ser mujer, antes de ser hija, antes de ser madre, era artista. Y a una sociedad que quería llamarse a sí misma progresista, le gustaba. Pero conforme el siglo XX fue cambiando y las posturas conservadoras regresaron con los años 50, Tamara fue vista como una mujer que había que borrar de los libros de historia. Pero hoy quiero que hagamos un esfuerzo por acercarnos a su biografía, a su trabajo, y que nos preguntemos, ese es el objetivo de mi charla, si debería o no tener ella un lugar dentro del canon. Deberíamos aprender de su trabajo plástico. Tamara fue una niña, como la mayoría de mujeres pintoras, con muchísimos privilegios. Mary Cassatt es otro ejemplo de cómo las mujeres, a pesar de que había un discurso generalizado de que pueden hacer lo mismo que los hombres, lo podían hacer solo si tenían el capital correcto o si venían de las familias adecuadas. Tamara nació en medio del lujo. Sus padres, ¿verdad?, eran judíos. No estamos muy seguros de dónde nació. Ella ha cambiado el lugar y la fecha muchas veces. La teoría aceptada es que nació en Moscú, pero a ella le gustaba decir que había nacido en Varsovia. De una u otra forma, su familia termina en la Rusia imperial. Y Tamara es todo lo que debería ser una niña en su época, ¿verdad? Nació con el nombre María Korska el 16 de mayo de 1898 y eventualmente se cambia el nombre por uno que considere más artístico. Envidiable su formación principal. Cuando tenía 12 años viajó con su abuela por Europa y se confronta con los grandes maestros italianos, ¿verdad? Ve a los grandes maestros del Renacimiento y dice: abuela, yo voy a ser artista. Y a partir de ahí empieza una larga formación plástica que le permite comprender a nivel técnico cómo funcionan las grandes obras visuales. Es una mujer muy coqueta. Sobre todo, vamos a ver que a lo largo de su vida, incluso conectada a una máquina de oxígeno, nunca dejaba de lado las joyas, el pintalabios, el delineador y sus sombreros. Coleccionaba cientos de sombreros.
y conoce en una fiesta a Tadeusz Lempicki, cuyo apellido transforma y se lo queda a pesar de tantas cosas que vamos a ver que vive. Y Tadeusz es el bachelor, ¿verdad? Es el hombre que todas sus amigas querían conseguir. Es abogado, es judío, es de buena familia, es guapo, ¿verdad? Es un dandy. Y todas quieren estar con Tadeusz Lempicki. Pero Tamara es sobre todo resolutiva y ella decide que ella se va a casar con este hombre. Y hace un sinfín de marionetas, idas y venidas, para casarse con el que es el hombre joven de la sociedad rusa en su momento. Y logra, ¿verdad?, lo que se propone. E inician un maravilloso matrimonio. Eventualmente, ¿verdad?, el imperio ruso cae, esto ya lo sabemos, sucede la revolución bolchevique. Y Tamara, al ser una mujer rica, ¿verdad?, está del lado equivocado de la revolución. Y su esposo es rápidamente encarcelado. Su familia vuela, deja, ¿verdad?, Rusia y se ubican en Finlandia. Le piden que se vaya. Ya dice que ya no puede dejar a su esposo. Así que hace cuanto puede para liberarlo de la cárcel. Y esto implica, ¿verdad?, cobrar algunos favores pendientes por parte de su familia, conseguir papeles falsos. Y este fue un momento que yo creo va a marcar la vida de Tamara a largo plazo. Ella se da cuenta de que toda esa riqueza que sus padres tenían, esa seguridad con la que creció de niña, puede desaparecer en un segundo. Así que sin mucho, ¿verdad?, sin toda esta fortuna que ya habían acumulado, pero con una serie de collares y pendientes de diamantes tejidos en su ropa interior, escapan finalmente con su esposo de Rusia y logran ubicarse en París en 1918. Y esto ya lo sabemos también, ¿verdad? ¿Qué era París a principios de los años 20? Una fiesta, una larga e interminable y caótica fiesta. Tamara se embaraza y tiene a su hija Kisette. Como les dije, la maternidad nunca fue uno de los puntos centrales de la vida de Tamara. Aunque amaba a su hija, no se va a caracterizar por ser una buena madre. La mayor parte de la vida de Kisette, ella es cuidada por su abuela. Hay ocasiones donde ella y Kisette logran convivir, pero generalmente es cuando sirve a los fines o a los objetivos de Tamara. Acá podemos ver una fotografía de Tamara y Kisette cuando posaron para Harper Bazaar. Tamara era la it girl, que era esposa creativa, pintora y aparte estaba casada. Y Kisette en sus diarios menciona muchas veces cómo recuerda esta sesión de fotos como un momento agridulce. Estaba teniendo a la madre que siempre había querido, que la llevaba a jugar, que le daba lula, iban juntas al parque, pero con un solo objetivo, ¿verdad? Alimentar la imagen de Tamara para el público, para las revistas. Ya en París, su esposo, después de haber sido encarcelado, Tadeusz, cae en depresión, empieza a tomar, se vuelve violento. El diario de Tamara menciona, ¿verdad?, instancias en las que ella le comenta a sus amigas que no sabe cómo manejar los arrebatos de ira de su esposo. Este hombre, ¿verdad?, con el que ella se casó con tanta ilusión, ya no existe, desapareció en las cárceles y ahora queda una sombra de él. Pero sobre todo, Tamara es una mujer de su época, casarse es una victoria, estar casada es un símbolo de estatus y ella persevera en su matrimonio. Se da cuenta de que su esposo, en medio de su depresión y alcoholismo, no va a poder mantenerla a ella y a su hija. Y entonces decide que ella va a ser la principal proveedora de su hogar. Recuerda su sueño de la infancia, cuando dijo: abuela, voy a ser pintora. Y empieza una nueva formación artística, ¿verdad? Ingresa a la Academia Ranson y a la Academia de la Grande Chaumerie y empieza a tener estudios con grandes maestros. Y aquí conoce a una de las figuras más importantes para luego entender la estética de Tamara, que es André Lhote. Y aquí vamos a regresar unos pasos y hablar de dónde surge Tamara Lempicka y este movimiento que caracteriza, que es el Art Deco. Esta corriente artística, como cualquier otra, no surge de la nada, no se le inventa a Tamara un domingo en la mañana, sino que es el resultado de una serie de fenómenos sociales, culturales y pictóricos. Y nuestra historia se va a remontar hasta el cubismo analítico, el que tengo de acá. Muchas veces cuando pensamos en Picasso, lo asociamos con este tipo de obras, ¿verdad? Obras como esta. Pero cuando Picasso inicia con el cubismo, lo hace de forma mucho más estricta, de forma mucho más controlada. Y lo hace del lado del artista Braque, dos españoles jugando un poco con el arte. La idea del cubismo analítico es presentar una imagen vista desde diferentes perspectivas, desde arriba, desde abajo, desde un lado, etc.
Y por eso es que terminamos con todos estos enfoques. Esta postura inicial del cubismo analítico va a ser clave para entender cómo llegamos al Art Deco. Este cubismo, hay que reconocerlo, es un poco pesado. No sé si todas quisieran tener uno de estos cuadros en su comedor. Así que Lotte lo que hace es crear un cubismo suavecito, un cubismo de tercera generación, le llamamos generalmente, que es un cubismo fácil de consumir, un cubismo que a las masas les apela. Y entonces vamos a tener temas, ¿verdad?, un poco más cotidianos, las mujeres en su día a día, la ciudad, pasear por el parque, etcétera. Músicos, desayunos, arte un poco más cosmopolita, pero siguiendo los elementos que establece, ¿verdad?, Picasso y Braque cuando invitan este cubismo analítico. Y entonces Tamara, ¿verdad?, tiene esta formación. Se da cuenta de que pues las obras de Picasso venden porque él es Picasso. Probablemente ella no va a poder pintar de esta forma y tener el mismo éxito comercial. Recordemos cuál es su meta, ser el principal sustento de su familia. Y hay otro elemento importantísimo para poder entender el Art Deco y la pintura de Tamara, que es el futurismo. El futurismo es otra vanguardia. Esta surge en Italia y aparece, ¿verdad?, en medio de esta cosmovisión y de esta fuerza por el futuro. Y el elemento clave del futurismo va a ser el movimiento. En esta obra de acá, ¿verdad?, que se llama Dinamismo de un perro con correa, lo que vemos, ¿verdad?, es una intención y una desesperación por parte de los artistas de capturar el movimiento antes que cualquier otra cosa. Entonces, estas dos corrientes van a unirse y convergir en lo que conocemos hoy en día como Art Deco. Y el Art Deco probablemente lo asocian inmediatamente con arquitectura. El edificio Chrysler en Estados Unidos es una de sus representaciones más famosas. Y este se da de 1929 a 1939. ¿Qué está pasando en el resto de Europa? Estamos en medio de las dos guerras, ¿verdad? Y por primera vez en muchos años tenemos un boom económico. Empiezan, ¿verdad?, a existir nuevos ricos. De pronto hay estrellas de cine. Empiezan, ¿verdad?, el cine a crear esta idea de que hay una opulencia a la que podemos aspirar. También tenemos, ¿verdad?, muchísimo deseo de lujo, de disfrutar la vida. Estamos saliendo de una guerra y queremos celebrar, de verdad, celebrar el que triunfamos, el que estamos. Y el siguiente evento histórico, más allá del boom económico, es que surge la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París. Hasta este momento en la historia del arte había existido una distinción muy grande y muy clara entre quién era un artista y quién no. Si tú eras un diseñador de interiores, no eras un artista. Si tú te dedicabas a diseñar joyas, no eras un artista. Pero el movimiento de las artes decorativas dice, hey, eso no es justo, ¿verdad? Nosotros también tenemos una mente creativa, una formación fuerte y estamos creando cosas que vale la pena reconocer como arte. Entonces, el movimiento de las artes decorativas dice, tal vez el cómic puede ser considerado arte, tal vez el diseño de muebles puede ser considerado arte, el diseño de joyas se vuelve algo muy exclusivo. Y entonces surge este movimiento que va a abarcar todas las manifestaciones plásticas y que se va a caracterizar por un interés en la simetría. Estamos hablando del progreso. Existe el concreto por primera vez y nos está permitiendo construir obras monumentales. Van a haber muchas líneas rectas, también perpendiculares, y va a haber un énfasis en el lujo. Lo que atraviesa todo el movimiento del Art Deco es esta idea de que tenemos mucho que mostrar y no vamos a ser sutiles en nuestra riqueza. La vamos a poner en una repisa de cristal llena de metal y bañada en oro para que el público pueda vernos y decir, hay lujo. Hay muchas obras, ¿verdad?, arquitectónicas que lo caracterizan. Pensemos en grande, pensemos en vertical, pensemos en Gatsby, pensemos en luces a medianoche, en fiestas que no terminan, en copas de champán que no paran de llenarse. Eso es el Art Deco. Y de alguna forma se va a ir diluyendo y llega incluso a Guatemala, ¿verdad? Esta es una corriente internacional. La vemos manifestándose en India, en Alemania, en Sudamérica. Un ejemplo de ello es el Teatro Lux y algunas casas individuales que podemos encontrar en el centro. Entonces el Art Deco nos atraviesa como sociedad, ¿verdad? Y es un grito por decir, estamos aquí, sobrevivimos a la Primera Guerra y esto es lo que tenemos. Y en medio de todos estos contextos, ¿verdad?, es que llegamos
a tener un estilo muy característico. Lo vemos sobre todo en la publicidad y el cómic. Y otro elemento clave para ya terminar de entender a Tamara y el mundo en el que ella existe es la moda. Por primera vez, ¿verdad? Estamos en esta segunda ola del feminismo más o menos, y entonces Coco Chanel, ¿verdad? Es una de las mujeres que impulsa el discurso de que las mujeres tal vez no necesitan vestirse con corsets, y se crean estas figuras sueltas, drapeadas. La tela también va a ser muy importante, el pelo lo usan corto, se crea la moda a lo garzón, ¿verdad? Que es a lo caballero en francés, y que le dice a las mujeres que ellas pueden emanciparse. Y entonces Tamara, con todo esto detrás, ¿verdad? Con el cubismo analítico, con la formación en Lot, ¿verdad? Con haber crecido en medio de la autenticidad en una Rusia clásica y haberlo perdido, empieza a crear sus obras. Y empieza a tener bastante éxito. Tiene sus primeras obras en exposiciones colectivas, como el Salón de Otoño de 1922. También expone en el Salón de Independientes un año posterior. Y finalmente, en 1925, en Milán, gracias a un multimillonario que está obsesionado con su carácter plástico, le dan, ¿verdad?, su primera exposición individual. Este Emanuel di Castelbarco está no solo obsesionado con el trabajo de Tamara, sino con lo que ella representa. Es una mujer hermosa y excéntrica. Y después de ya muchos slides, acá tenemos por primera vez una presentación de su plástica. La vamos a ver con más atención, pero quiero que noten la fuerza en las miradas de los rostros de estas mujeres, la forma en la que la tela, ¿verdad?, ocupa la mayor parte de la página. Los fondos van a ser sintéticos y hay mucho movimiento. Ella está posando, pero aún así sus extremidades largas y la posición del cuerpo nos habla de que está en medio de un giro. Y esta otra obra, ¿verdad?, que es de Ira P., nos muestra y vemos algunos elementos similares. La forma en la que el color predomina, ¿verdad? Estos le llamamos a la mano invisible del artista, cuando es imposible ver las pinceladas detrás de la obra. Una influencia directa de Jacques David Ingres, ¿verdad? Un artista neoclásico. Volvemos a la idea de que ya tiene una vasta formación plástica. Y este va a ser el estilo que Tamara crea. Tenemos otras manifestaciones cubistas, pero lo que va a atravesar a la plástica de Tamara es la sensualidad y la opulencia. Ella se va a especializar sobre todo en retratos, va a pintar en algunas ocasiones bodegones, pero son sus mujeres y la forma en la que ella entiende la feminidad las que la van a diferenciar de cualquier otra artista visual de su época. Y esta es Tamara, ¿verdad? Ya una versión adulta de Tamara. Y la vamos a ver siempre con el pelo corto, los labios rojos y los ojos delineados. Ella es miembro de la alta sociedad y logra, ¿verdad?, lo que se propone. Ella es la principal sustento de su hogar. Y creo que por lo mismo de que perdió absolutamente todo en alguna ocasión en su vida, ella se hace a sí misma una promesa, y es que por cada 2 cuadros que venda se va a comprar un brazalete de diamantes. Es fácil escapar con un brazalete de diamantes. Y ella se convierte en lo que se esperaba de una mujer cosmopolita en los años 20. Es una mujer de fiestas, de escándalos y de elegancia. Ella, de nuevo, sabiendo que necesita ingresar a este círculo muy cerrado que hay en París de artistas, ¿verdad? Donde está T.S. Eliot, donde está Fitzgerald, etc., se da cuenta que por ser mujer no lo va a poder hacer sola. Y entonces busca refugio y alianza con las grandes mujeres de la época en París. Y entonces la primera persona a la que acude es Gertrude Stein. Ella es un ícono feminista y también lesbiana. Y Tamara piensa, bueno, pues tal vez acá, ¿verdad?, en alguien que esté hablando de apoyar a las mujeres, voy a encontrar una mecenas, alguien que pueda protegerme y resguardarme en medio de esta sociedad cuando mi esposo ha fracasado en la que debía hacer su tarea. Pero Gertrude Stein no está interesada. Tamara le parece demasiado frívola y superficial, ¿verdad? Y simplemente cuando ella trata de meterse al círculo de Gertrude, siempre la dejan hablando con su pareja, Alice Vitoclas. Entonces Tamara decide seguir buscando. Tiene que encontrar a alguien que crea plenamente en su trabajo y se sienta capaz de financiarlo. Así es como llega a conocer a Natalie Barney, quien es también, ¿verdad?, una mujer que cree en la liberación sexual.
y tiene salones exclusivos solo para mujeres. En sus fiestas no podían ingresar hombres. Tamara la conoce, la pinta y hacen clic de inmediato. Se vuelven muy buenas amigas. Natalie le pide que pinte a las demás mujeres que asisten a sus fiestas. Se van de fiesta toda la noche, consumen absinthe, ¿verdad? O ajenjo, y por la mañana llegan a dormir. Luego se levanta, Tamara pinta 12 horas seguidas o se va de fiesta. Y ese es el ciclo en el que Tamara está atrapada. Todo esto mientras su esposo está deprimido en un sofá y su hija siendo cuidada por su abuela. Pero Natalie Barney es esencial para poder entenderla. Y conforme vayamos viendo las obras, nos vamos a dar cuenta de que todas estas mujeres se parecen de alguna forma. De nuevo, miradas imponentes, la importancia de la tela y del fashion, ¿verdad? Los sombreros y estos fondos que casi no importan. Todo el espacio es ocupado por estas mujeres hermosas, brillantes y muy empoderadas. En medio de estas fiestas, ¿verdad? Porque Tamara estaba de noche bailando, conoce a la marquesa Casati, una mujer tremendamente excéntrica. En alguna ocasión caminaba, ¿verdad? Envuelta por serpientes vivas. Le gustaba caminar por el balcón desnuda, cosas por el estilo. Y esto, ¿verdad? El que Tamara se codeara de estas mujeres tan excéntricas es lo que permite que estando en vida se crea un mito alrededor de ella. Tamara entonces se vuelve, ¿verdad? Como esta mujer a la que es difícil encontrar, la cual va a estar ocupada muchas veces, que tiene grandes encargos, llega a cobrar hasta 5,000 francos por obra, y de pronto que Tamara te pinte, ¿verdad? Porque se especializa en el retrato, es una cuestión de estatus. Tamara pintaba muchas mujeres ricas, ¿verdad? Mujeres que nunca se habían desnudado y salido de su zona de confort, aristócratas, ¿verdad? Y busca de alguna forma en medio de estos retratos de darles la posibilidad de empoderarse. También hay historias, ¿verdad? Que ya no sabemos qué tan ciertas son por la cantidad de mitos alrededor de ella, de que cuando ella iba caminando por la calle y veía a una mujer demasiado hermosa, corría y la detenía y le decía, ¿puedo pintarla? Muchas veces aceptaban por un pago y otras veces solo por el placer de ser pintadas por la entonces tan famosa Tamara de Lempicka. La crítica la ama, tiene exposiciones en Inglaterra, es un éxito, exposiciones en Italia, es un éxito en Francia, en España, etc. Y Europa está encantada con el trabajo de Tamara. Ella está en lo más alto que podría estar. Y entonces tiene que reconocerse a sí misma una verdad que hasta ahora ha sido incómoda para ella. Y es que tal vez se siente atraída por las mujeres. A pesar de que sigue casada con Tadeusz, conoce a Ira Perrot. E Ira va a ser su primera gran inspiración. Ella era su vecina y eventualmente, después de una serie de convivencias, noche de fiestas juntas, se convierten en pareja. La retrata muchas veces. Creo que esta es mi manifestación preferida. Vemos la fuerza de su mirada, ¿verdad? Y de nuevo, la importancia de la tela y el color sobre todas las cosas. Ira causa muchos problemas en su matrimonio, así que eventualmente la deja. Pero Tamara ya no puede seguirse negando a sí misma y conoce a Rafaela en 1927. Rafaela va a posar para ella 3 veces. Tenemos solamente 3 de sus cuadros. Y vamos a encontrar en ellos un erotismo interesante, ¿verdad? Que es muy claro que viene desde una mirada femenina y no necesariamente masculina. Rafaela va de nuevo a ser pintada como todas las mujeres de Tamara, ¿verdad? Con fuerza, sensualidad, con la intención de empoderarla, etc. Y después, ¿verdad? Esto tal vez a ustedes y a mí no nos sorprenda, pero a Tamara la sorprendió mucho. Tadeusz le pide el divorcio. Y esta fue la primera gran falla o el primer gran fracaso de Tamara, porque ella lo era todo. Era la flapper, la chica de fiestas, la artista, que al final del día seguía teniendo el estatus de una mujer casada. Así que su divorcio la hace caer, ¿verdad?, en una crisis emocional. Y aquí ella presenta los primeros síntomas de lo que eventualmente se va a diagnosticar como un trastorno bipolar. Para Tamara esta separación y este divorcio es inaceptable. Hace muchas cosas para detenerlo. Una de ellas es viajar, ¿verdad?, hasta donde está Tadeusz, pues él regresa a Rusia con su hija y hacer que la niña, que Kisette, le pida a Tadeusz que no deje a su mamá.
Es muy fuerte cuando lo analizamos, ¿verdad? O sea, hay detrás de ella una intención de aferrarse a todo lo que ha logrado, a su estatus de mujer casada. Pero Tadeus le dice que no. Ha, ¿verdad?, ignorado mucho tiempo las infidelidades de Tamara, su libertinaje y etcétera, y encontró a una mujer que va a ser obediente. Palabras muy fuertes, pero muy de acuerdo a la época. En medio de su desesperación, Tamara pinta un retrato de Tadeus. Este es él pintado por ella después de que le pidiera el divorcio. Y si lo vemos de cerca, notamos una fuerza en su mirada. Tal vez distancia, tal vez enojo, tal vez resentimiento. Pero es imposible acercarte a este cuadro y no notar la lejanía que hay entre aquella persona que debería ser el ser amado y su objeto de inspiración. Finalmente, Tamara deja una de las manos, la mano en la que debería ir el anillo de bodas, sin terminar. Acá lo podemos ver completamente. Esta mano no está pintada y de esa forma se llama el hombre incompleto. Creo que Tamara estaba tratando de justificarse a sí misma cómo se iba a sentir Tadeus sin ella. Y esto lo vamos a ver a continuación. Después de que Tamara, ¿verdad?, pierde a su esposo, hace un gran esfuerzo por ser la madre que nunca ha sido, y su nuevo tema de obsesión es Quiset. La pobre Quiset ha sido totalmente abandonada por años, ¿verdad? La cría básicamente su abuela. Cuando está en casa de su madre está o de fiesta o trabajando. Y después del divorcio, Tamara decide, ¿verdad?, que Quiset va a ser el nuevo punto de su pintura. Y la pinta muchísimas veces. Y vamos a ver en estos cuadros cómo Quiset crece. Al principio la vemos pequeña, con el peluche en la mano. Luego es un poco mayor, ¿verdad?, siempre en el balcón. Y también vamos a ver los fondos y la plástica, el estilo visual que caracteriza a Tamara. Y este es el último cuadro que hace Tamara de su hija. Y también quiero que nos detengamos un momento para apreciar la fuerza con la que Tamara logra crear los rostros y las miradas de sus objetos. No estoy yo segura de poder decir que esta es una hija que siente reverencia, devoción por su madre, pero sí es definitivamente una que la está retando, que se está cuestionando quizá todos los años que ha tenido que vivir a la sombra del segundo o el principal interés de su madre, que es la pintura. Los cuadros de Quiset me gustan mucho porque nos recuerdan que Tamara, a pesar de que lo dejó de lado en la gran parte de su vida, era una madre y quizá una que con lo que pudo, ¿verdad?, creó una estética para su hija. Al final del día su objetivo era ser proveedora y lo logra. Tamara llega a acumular $1 millón en esa época, lo cual traduciríamos hoy a una fortuna. Es sobre todo una mujer acomodada. Y le da a su hija la mejor educación posible. Quiset estudia en Oxford, tiene una maestría, la mantiene a lo largo de su vida, etc. Y vemos a una Quiset representada muchas veces. Y Quiset va a seguir apareciendo cuando hablemos de la vida de Tamara. Uno de los momentos más interesantes de su vida, ahora como mujer soltera, es su extraña relación con el poeta Denucio. Aquí había sobre todo un juego de poder. Denucio era también un dandy, un playboy, y estaba acostumbrado a estar rodeado de las mujeres más importantes. Y una que siempre se le había escapado era Tamara. Él había hecho todo lo que había podido para poder conquistar a Tamara y ella no se había dejado conquistar. Por el otro lado, Tamara sabía que Denucio no tenía ningún retrato oficial. Él nunca se había dejado pintar. Así que los dos tenían un interés muy puntual por esta relación. Y hay una serie de cartas, hay un juego de seducción. Ella va a quedarse a la mansión de él a la mansión de ella. Ella le dice que no va a suceder nada entre ellos dos hasta que él se deje pintar. Él trata de que esto pase sin que lo pinten. Y esto dura varios años. Esto es interesante porque este va a ser el tema que se va a recuperar en varios de sus libros o los libros sobre la vida de Tamara. Vamos a tener muchas de las cartas que los unos enviaban a los otros. Y nos recuerdan que Tamara lo que buscaba era independencia. Ella había trabajado tan duro para convertirse en este ícono plástico y pictórico, para que ningún hombre, ¿verdad?, y nadie pudiera decirle qué hacer. Y aquí estaba Denucio retándola. Finalmente Tamara se rinde y acepta que nunca lo va a poder pintar, pero
Su relación nos dio muchos viajes, le dio acceso a Tamara a muchas cosas que ella había olvidado, porque Denuncio, pues al ser millonario, la llevaba por todas partes por Europa. Esto la permite, ¿verdad?, una vez más conectar con los íconos feministas y con los íconos plásticos que le inspiran en su etapa inicial de la plástica. Después, ¿verdad?, de mucho tiempo soltera, ella recuerda que lo que necesita es recuperar su estatus de mujer casada. Y surge la opción perfecta, el barón Raúl Kofner. Esto le da a Tamara un nuevo nivel de estatus. Inmediatamente se convierte en baronesa y se convierte en la baronesa con pincel. Es como ella misma se vende, es muy buena con el branding. Y entonces este coleccionista húngaro había conocido a Tamara por medio de encargos individuales. Ella lo retrata en alguna ocasión y finalmente se enamoran y se casan en 1933. Tamara para este punto está notando lo que el resto de Europa también, que los tiempos están cambiando. Ya terminaron los años 20, tal vez la fiesta está pasando factura y lo que se siente ahora es una gran resaca, etc. Entonces, esto le da la última seguridad que ella necesita. Ya no solo tiene su fortuna, sino la fortuna de su marido. A diferencia de Tadeusz, a Kofner le apasiona el carácter salvaje de Tamara. No le pide que duerman juntos, tienen 2 mansiones separadas y se visitan en ocasiones. Ambos tienen sus propios amantes, pero al final del día regresan el uno con el otro. Y eso es todo lo que Kofner necesita. Tamara encuentra finalmente el amor que había estado buscando, uno que la deje pintar, ser artista en libertad. Entonces, ¿verdad?, con todo este estatus ganado, con todo este éxito, después de haber pintado a muchísimas personas ricas de la escena cultural francesa y europea, Tamara decide hacer sus propias fiestas. Tal vez Europa está lista para detenerse, pero ella no. Sus propias fiestas son tan extravagantes como aquellas a las que ella asistió durante los años 20 en Francia. Hace algunos concursos, ¿verdad?, con los meseros. El mesero que logre servir más copas se lleva un bono al final de la noche. Todos terminan terriblemente ebrios, pero tiene grandes personas en ellas, ¿verdad? Es finalmente lo que había estado tratando cuando fue a buscar mecenas y mujeres que la protegieran. Es parte del círculo, es parte de la escena. Ella es la Europa, el París que pinta y crea, ¿verdad? Y hay muchísimo placer en estas fiestas. ¿Dónde está Kizet?, se preguntarán. Por suerte, estudiando ya en Oxford, ya no tienen que ver esta segunda etapa de su madre de libertinaje y rebeldía. Pero todo lo bueno termina. Y recordemos quién es el público objetivo de Tamara. Son retratos, ¿verdad?, de la élite económica. Y la caída, ¿verdad?, económica en Wall Street, la caída de la bolsa, cambia el panorama mundial. Los clientes ahora son más conservadores, ya no están tan dispuestos a pagar $1 millón por un autorretrato. Entonces, las chicas bellas en los bares se están comprando sus propios tragos. Ya no hay tanto dinero fluyendo en las calles de Francia como ella estaba acostumbrada y como ella esperaba encontrar. Así que tiene que buscar nuevos públicos y hace un viaje a Estados Unidos. En este viaje está buscando ella nuevos millonarios dispuestos a invertir en su trabajo y se da cuenta de que en Estados Unidos existe una élite que ella no ha podido explotar, la de estrellas de cine. Así que se le graba la idea de vivir en Beverly Hills, de codearse, ¿verdad?, con estas actrices, actores, músicos, directores de cine, herederos de fortunas de petróleo, que todavía tengan dinero para invertir en su trabajo. Aún así, está encariñada con Francia. Después de casarse con el barón Kofner, compra algo que ella siempre había querido, que era su propia casa de 3 pisos en París. Un apartamento que en el primer piso tiene un estudio, en el segundo una habitación y en el tercero un salón dedicado para fiestas. Despedirse de todo lo que ha logrado. Le cuesta. Así que aunque viaja a Estados Unidos, regresa a Europa convencida de quedarse. Pero todo lo bueno llega a su fin. Habíamos mencionado previamente, ¿verdad?, que Tamara venía de Varsovia, es de descendencia judía y su nuevo esposo, el barón, también. Mientras viaja por Europa y llega a Austria y a Viena, o está también en Alemania, tiene un flashback, un momento donde recuerda cómo durante la Revolución Rusa tuvo miedo de salir, tuvo que pelear porque su esposo saliera de prisión.
y tiene miedo. Hasta ahora pintar la ha salvado. Hasta ahora sus brazaletes de diamantes han sido suficiente seguridad de que ella va a seguir adelante. Pero los nazis y su propuesta social la aterran. Así que habla con su esposo, inspirada por su último viaje a Estados Unidos, le pide que por favor se retiren, que se marchen, que dejen esta Europa que tantos malos recuerdos le ha traído, de una época en la que ella no tuvo absolutamente nada más que un esposo alcohólico que la golpeaba. Así que se van. Se traslada a Estados Unidos, ¿verdad? Y se muda específicamente a Nueva York y eventualmente a Beverly Hills a finales de los años 30. Y aquí Tamara sigue trabajando, sigue pintando, pinta todos los días, 8 horas al día, hace retratos constantemente. Pero ya no es lo mismo, de alguna forma, ¿verdad? Este París en el que ella dedicó los últimos 15, 20 años de su vida, siguen siendo lo que ella espera. Y se aburre en Estados Unidos, quiere volver, pero la guerra está en su punto más alto. Usa toda su fortuna para poder traer a Kisset. Kisset llega a Estados Unidos y le agradece a su madre el gasto astronómico de poder sacarla de una Europa que está peleando por sobrevivir. Y en Estados Unidos, una de las razones por las que no es tan feliz es porque ya no la reconocen como lo que ella estaba acostumbrada a ser, una mujer hermosa. Tamara está envejeciendo, ya está en sus 40s, en una sociedad que la ha condenado, ya no, ¿verdad? Un producto de consumo. Y entonces Tamara tiene un último golpe, y es que su obra, que tantas veces había sido llamada revolucionaria, ya no es descrita con ese adjetivo. Esto parecen un montón de manchas y ya, pero ese es el punto, ¿verdad? Esta es una obra de Pollock. Los grandes expresionistas abstractos son lo que está llenando el mercado. Y por eso les hablaba de Van Gogh al principio, porque esta por supuesto que es la historia de una mujer artista, pero también es la historia de un mercado plástico que cambia y se transforma. Entonces, la gente ya no está pagando miles de francos ni de dólares por una de sus pinturas. Quieren esto, quieren abstracción, no quieren figuras construidas ni arte figurativo. Lo que están buscando es algo con una fuerte carga social. Y Tamara no está acostumbrada a eso, ¿verdad? Entonces, su plástica deja de funcionar, deja de vender. Ella hace un intento por incorporarse y sumarse, ¿verdad?, a esta tendencia, pero no lo logra. Así que acepta que el mundo del arte siguió sin ella. Ya no es más la baronesa con el pincel, su hija está casada con un hombre que ella no aprueba, pero no puede hacer más que eso. Así que se dedica a sus últimos años, ¿verdad?, a vivir plácidamente con su esposo, hasta que él muere. Y entonces, aunque se convierte en una viuda multimillonaria, también es una muy sola. Habla con su hija, le pide perdón por todas las ocasiones en las que ella la dejó sola, la hizo de menos, no la cuidó, rechazó a su esposo, a su actual pareja, y le pide que la deje vivir con ella. Kisset acepta y se muda a Houston. Y Tamara lo odia. Hay muchas entradas en sus diarios donde dice que no entiende por qué de todos los lugares en los que su hija pudo vivir, escogió Houston. Dice que es una ciudad sin cultura, que no hay nada que hacer, que nadie la entiende y todos la juzgan. Y probablemente era cierto, ¿verdad? Cuando pienso en Houston hablamos de una ciudad práctica y eficiente. Y Tamara es excéntrica. Tamara tiene ya 60 años y aún así usa sombreros con plumas. Se pone sus brazaletes de diamantes todos los días para ir al supermercado. Pero donde ella no está como madre, logra rectificarse como abuela. Sus 2 nietas son su nueva adoración. Dedica su fortuna, su tiempo y su dinero a estas 2 niñas. Las viste, ¿verdad?, con ropa de diseñador, las lleva de paseo a Francia, les da una educación de primera clase, como la que ella obtuvo, siendo, ¿verdad?, parte de la aristocracia en el gran imperio ruso. Tamara y su salud mental, ¿verdad?, a consecuencia del consumo de sustancias, el abuso de alcohol, las noches de fiesta, empiezan a pasarle fractura. Y su salud mental ya no es la mejor. Su familia ya no puede con ella, ¿verdad? Cuando una de sus nietas se compromete, ella tira, ¿verdad?, todo por la ventana, quema la ropa que le había entregado a su nieta y lo reclama, ¿verdad? Le dice que es una traición, que cómo la va a dejar sola.
Y esto es una señal para su familia de que Tamara, a pesar de todo lo que ha logrado, ya no está bien. Así que inician, ¿verdad?, los procesos para poder meterla en una facilidad psiquiátrica, pero Tamara se niega, al ser ella todavía el principal sustento de su familia. Recordemos que es millonaria, decide que ella va a tratarse sola y entonces se muda a México. Antes de eso, tiene la suerte de poderse ver a sí misma renacer. En los 70s, diferentes galeristas franceses redescubren su obra y de pronto la están nombrando como hoy se le conoce, la reina del Art Deco. Tamara tiene la suerte, y creo que es tremendamente envidiable, de ver su propio resurgimiento. Ella se ve a sí misma caer y resurgir. Y este momento de redescubrimiento es un boom, ¿verdad? La tenemos en portadas de revistas, está en portadas de Vogue, le hacen muchísimas entrevistas, se publican un sinfín de libros alrededor de su biografía. En una ocasión ella se molesta porque publican estas cartas, ¿verdad?, que eran íntimas sin darle permiso, pero la publicación ya está. Tenemos muchas, ¿verdad?, notas en el periódico. A mí este titular me gustó mucho. Imágenes atrevidas que nos muestran por qué los 20s rugieron. Y es que esos fueron los 20s y de alguna forma Tamara es el ícono perfecto para hablar de esta decadencia, para hablar de esta obsesión con el lujo, para hablar del Art Deco. Incluso, ¿verdad?, en los años 80 se realizó una obra en Broadway que duró 3 años basada en su vida. La protagonista fue Anjelica Huston, ¿verdad? Esta obra de teatro fue presentada en Broadway, ¿verdad?, y en Los Ángeles, y contaba la relación romántica que había habido entre ella y De Noccio, nuestro artista italiano con quien habían tenido este juego de poder. Entonces se vuelve, ¿verdad?, un ícono, sobre todo de esta época muy específica, los años 20 en París. Finalmente, ¿verdad?, después de haber resurgido, de haber visto cómo su propia leyenda, que ella tan cuidadosamente había orquestado, regresa al mainstream, ¿verdad?, a la cultura popular, al punto famoso, decide que siempre sí, va a retirarse a México, donde fallece el 18 de marzo de 1980. Las personas que la cuidaban en México recuentan, ¿verdad?, que incluso conectada a una máquina de oxígeno, ella siempre pedía que le pintaran los labios, que le pusieran sus brazaletes de diamantes, que le pusieran sus sombreros. La elegancia nunca la dejó. Y esto es una de las cosas que más me gustan de ella, ¿verdad? Para terminar como acto final después de una vida llena de excentricidades y peculiaridades, pide que sus cenizas sean arrojadas al cráter del volcán Popocatépetl. Y su hija sube, ¿verdad?, y las arroja. Y para mí esto es muy simbólico, por esto que les decía de que ella tiene la capacidad de ver su propio mito resurgir. Para mí esto es ella declarándose un fénix, ¿verdad? Y de las cenizas resurgirá. Es volver a lo material, es volver a la tierra. Se me hace muy digno de esta mujer cuya vida fue sobre todo caótica y nunca aburrida. Una de sus frases, ¿verdad?, que también recupero de sus diarios es: no fui una mujer, fui una tempestad. Y pienso que eso es reconocerse a sí misma, ¿verdad?, como esta mujer que vivió múltiples facetas, que tuvo esta formación académica inicial estructurada y que luego creó algo muy difícil de crear, que es un estilo propio. Después de ver algunas obras de Tamara, estoy segura de que van a poder reconocerlas si las ven en algún museo. Estas están en muchas colecciones, ¿verdad?, algunas privadas. Barbara Streisand y Madonna son 2 mujeres que han afirmado y que mencionan que coleccionan rigurosamente su plástica. La obra más cara de Tamara se ha vendido por $22 millones. Entonces estamos hablando de alguien que logró, ¿verdad?, lo que siempre quiso, ser un ícono plástico. Ahora hablemos de ella un poco a nivel más técnico. Esto va a ser un poco más arte, pero estoy segura de que podemos hacerlo juntos. Cuando hablamos de la pintura de Tamara, tenemos que reconocer varias cosas, que son elementos que también atraviesan al Art Deco. Por eso decimos que ella es una de sus principales manifestantes y creadoras. Lo primero es que ella siempre va a pintar en óleo, no va a utilizar técnicas mixtas ni explorar otros materiales. Y también va a hacer esto que yo les decía, que es una inspiración directa de Ingres, que lo podemos ver en obras como La Glano de Lis,
que es una pincelada invisible. Lo que Tamara buscaba era que era imposible reconocer el trazo del pincel en cada una de sus obras. También vamos a tener figuras monumentales, ¿verdad? Estos retratos van a ocupar la mayor parte del lienzo, van a estar en la mayor perspectiva y hay algunas que son incluso a tamaño real. Van a ser primeros planos, con esto nos referimos a que el retrato va a estar en la primera instancia del cuadro, no va a ser el segundo foco, sino va a ser lo primero que miras cuando te confrontas con la obra. Y los fondos, en comparación, van a tener en ocasiones elementos arquitectónicos que nos recuperan la ciudad, porque la ciudad es un símbolo en sí mismo en los años 20, ¿verdad? Habla de ser cosmopolita, pero también vamos a tener fondos planos. Lo importante va a estar en el retrato y en la figura humana. Va a tener una paleta de colores que llamamos limitada, porque no va a explorar con muchos matices. Sus pinturas van a ser sobre todo frías y los colores como verdes, grises, azules van a resaltar. Pero va a tener algunos acentos cálidos para que la obra no parezca, ¿verdad?, sin alma. Entonces vamos a tener una gran pieza gris con tonos azulados y 1 o 2 detalles rojos, quizá. Les tengo acá su obra más importante, que es Autorretrato en un Bugatti verde. Esta obra fue comisionada, se la pidió una revista alemana para hacer la portada de una de sus ediciones. Y Tamara se pinta a sí misma como lo que es, ¿verdad?, un mito. La vemos con un casco porque está frente a un auto descapotado, tiene guantes de cuero y la tela, ¿verdad?, está volando, está al aire. Esto nos habla del movimiento que les mencionaba, que es una influencia directa del futurismo. Tenemos la simetría y las líneas como un elemento clave en la composición, lo cual va a caracterizar al Art Deco. Y acá se las tengo un poco más cerca. Tomémonos un momento para apreciar los detalles, ¿verdad?, y la capacidad de creación plástica en solo este close-up. La forma en que el rostro de Tamara rompe con el resto de la composición, delicada, en contraste y en comparación al Bugatti verde. La paleta de colores de nuevo limitada, todo está en tonos fríos y eso hace que el verde del auto, el verde metálico, el verde del futuro, el verde moderno, ¿verdad?, resalte. Sus ojos, ¿verdad?, tienen una mirada distante, nos está retando. Por supuesto que está viendo al espectador, pero nos está viendo no de una forma seductora, pero sí de una forma que nos invita a descubrir qué hay detrás. Su cabello, ¿verdad?, parcialmente visible, por lo mismo de que utiliza el pelo sobre todo corto, los labios rojos y las cejas delgadas. También, ¿verdad?, es una manifestación del ideal de belleza de los años 20. Y esta es quizá la obra más famosa porque logra recuperar todo el espíritu del Art Deco. Pero acá les tengo más detalles de su plástica, ¿verdad? Y otra cosa en la que Tamara es excelente es en su capacidad y comprensión de la luz. Generalmente va a tener una iluminación clara, va a ser muy escultórica en los volúmenes. Esto me refiero a que las figuras se van a ver con tridimensionalidad y no planas, sin tener sombras posteriores y sin caer en tenebrismo, ¿verdad?, sin llevar el contraste de la luz y la sombra al exceso que utilizan los artistas del barroco. Vamos a tener muchas diagonales, mucho movimiento, mucho dinamismo. Y de nuevo, a mí me gusta esta reflexión, ¿verdad? Las mujeres de Tamara no miran al espectador, son autorreferenciales, están viéndose a sí mismas, están existiendo por derecho propio y nosotros de alguna forma invadiendo el espacio que ellas ocupan. Acá tengo otras dos de sus maravillosos trabajos, ¿verdad? El de la derecha, el retrato de Romana de la Salle de 1928 y del mismo año es el de la izquierda, que es la música. Si nos damos cuenta, ¿verdad?, estos dos retratos son muy similares porque son de dos hermanas. Tenemos de nuevo objetos que no nos están viendo, un énfasis muy claro en la tela y en la importancia del drapeado. La obra, ¿verdad?, o sea, la pintura del cuerpo ocupa la mayor cantidad del espacio. Los fondos son representativos pero muy sutiles de ciudades. Tenemos a los edificios manifestados con este carácter cubista y sobre todo una pincelada invisible. Podemos ver estas pinturas y no notamos, ¿verdad?, el trazo del pincel detrás de ellas. Y estas son las mujeres que nos va a hacer Tamara.
Y de nuevo tienen un carácter sensual, un carácter atrevido, pero que no cae en lo obsceno. Cada mujer que pintaba era una versión refinada de sí misma. Al principio les decía que la gran pregunta de esta charla es si debería Tamara o no ser parte del canon occidental. Entonces, tomémonos un segundo para pensar en qué dicen aquellas personas que no. La obra de Tamara fue llamada superficial, también se clasificó como frívola. Al final solo eran retratos de mujeres ricas. Pero yo pienso que todas estamos muy conscientes de la importancia de una imagen propia. Una buena o mala fotografía puede construir o destruir la autoestima de alguien. Y ahora pensemos en la importancia y la calidad de un retrato. Estas imágenes tal vez si no existen para el consumo, ¿verdad?, de personas ajenas al objeto del retrato. Pero son para la mujer retratada un acto de amor propio, un acto de rebeldía, un acto de autoafirmación, ¿verdad? Son mujeres que han sido idealizadas bajo sus propios estándares para su propio consumo. Y eso ya no sucede. Y por ello, no sé yo si es justo que llamemos al trabajo de Tamara frívolo. Y también creo que para Tamara era tan fácil pintar a estas mujeres porque de alguna forma ella era una de ellas. Acá la tengo en medio de 2 de sus obras para que veamos cómo ella en sí misma, ¿verdad?, era una manifestación visual por la coquetería y la capacidad y el interés en arreglarse y el fashion. Y de nuevo, las telas van a ocupar gran parte de su trabajo. Las curvas, la longitud, ¿verdad?, de cada uno de los miembros. Vean el brazo de esta mujer, imposiblemente largo y estilizado. A esto me refiero con que en su obra hay muchas líneas. No son líneas que se manifiesten en sí, sino que son líneas que existen desde el dibujo y se traducen a la composición. Tamara sabe lo importante que es darle a la mujer un lugar para resignificarse, porque ella ha sido nada. Porque ella fue una mujer sin papeles, ilegalmente viajando en un tren para tratar de salir de Rusia. Porque ella fue víctima de un esposo violento y alcohólico. Y se pudo rescatar a sí misma a través de esto, a través de reafirmar lo que para ella hacía a la feminidad. Otro tema que la atraviesa, ¿verdad?, aparte de los retratos que vemos de su hija Kisette, es la maternidad. Y les pregunto, ¿verdad?, para que reflexionemos todos, si esto es superficial, si el acto de entregar tu cuerpo para alimentar a una nueva vida puede llamarse de esa forma. Creo, ¿verdad?, de nuevo, que los prejuicios y la vida tan caótica de Tamara de alguna forma la mantuvieron lejos de los museos. Sus retratos adornaban mansiones, no museos. Y tal vez de ahí viene el desconocimiento y la ignorancia que muchas veces tenemos alrededor de Tamara de Lampica. Porque existe, ¿verdad?, dentro del canon, dentro de la tradición plástica, una idea muy cerrada de qué hace un genio y qué no. Van Gogh era un genio. Tamara era una mujer que pintaba para las estrellas. ¿Es el fabuloso carácter comercial de un artista un elemento que deba alienarla de las academias? Sus cuadros, ¿verdad?, se vendían por más de 50,000 francos. O sea, era muy prolífica, como les decía. Llega a ser una mujer que por su plástica se convierte en millonaria. Y de alguna forma la academia la resiente por ello y la castiga. Yo no aprendí de Tamara en un libro de historia del arte. Yo no aprendí de Tamara en las clases de artes visuales, ni del colegio, ni de mi formación posterior. Aprendí de Tamara investigando, porque el mundo se ha enfocado en no darle un espacio. De alguna forma, yo creo que para muchas mujeres el trabajo de Tamara es importante resignificar, ¿verdad?, y recuperarlo. A mí me gusta hablar de que es glamour sin sumisión, y existe esta idea un poco arcaica de que no se puede ser hermosa y brillante, de que no se puede ser coqueta, elegante y clásica al mismo tiempo. Pero creo que Tamara lo reta, ¿verdad? Y la belleza propia, la belleza femenina, de alguna forma puede ser una afirmación de poder. Y yo eso veo en sus retratos. Incluso en la madre lactante que les mostraba, es una mujer que no está sucumbiendo a la maternidad, sino que la está dominando. Su mirada es directamente a su hijo, al pequeño. El busto no se muestra y hay mucha sensualidad en esta obra, pero al mismo tiempo reafirmación. Vemos una madre abnegada, pero que aún así utiliza pintalabios color rojo.
Y quiero mostrarles una de sus obras más explícitas, ¿verdad? Que también es de Rafaela, esta mujer de la que les hablé al principio, que fue una de sus dos grandes amantes. Y es porque tenemos una larga tradición de mujeres desnudas en la historia del arte, ¿verdad? Generalmente Venus es para justificar su desnudez. Pero Tamara pinta a su propia amante, a Rafaela, y lo hace con una sensualidad plena. Igual y así hay una sutileza, ¿verdad?, en cubrir algunas partes del cuerpo con las sombras. Y me gusta terminar la charla de hoy reflexionando alrededor de esta obra, porque creo que nos muestra la importancia de conocer el deseo femenino a través de una mujer. Hoy en día hablamos mucho de la mirada masculina versus la mirada femenina en el arte, y para mí esto es un ejemplo. Muchas veces cuando los artistas varones están pintando mujeres, ellas ven directamente al espectador y son prostitutas. Pero en esta ocasión, ella está pintando a su propia amante, ¿verdad? Y está haciéndolo como un acto de amor pleno. Para mí la pintura de Tamara, de nuevo, es necesario rescatarla, no solo por la importancia de hablar de mujeres artistas, que pocas veces se hace, no solo por la importancia de retar al canon, que intencionalmente la ha hecho de lado, sino por la importancia de recordarnos que existe un vacío en las galerías y es este, ¿verdad? El de mujeres siendo pintadas por mujeres. Antes de terminar, ¿verdad?, la revista Time hace una retrospectiva de Tamara en el 2018 y uno de los temas, ¿verdad?, o el titular dentro de la entrevista es ¿quién tiene razón, las masas o los críticos? Porque los críticos siguen condenando a Tamara como una artista de segunda clase, pero sus obras se venden por millones de dólares. Y creo yo que la pregunta pierde el punto o el objetivo de estudiar el arte a nivel crítico y académico, y es que realmente necesitamos preguntarnos, ¿eso importa? ¿O debemos, verdad, limitar la experiencia y el consumo plástico a una experiencia individual? Es interesante también, ¿verdad?, ver a la mujer del Bugatti verde. Yo creo que sobre todas las cosas que Tamara se adelantó a nosotros y que la mujer del Bugatti verde tomó el volante, aceleró y nos dijo, alcáncenme. Y cuando por fin llegamos a ella nos preguntó, ¿por qué se tardaron tanto? Tamara es para mí, ¿verdad?, una de esas mujeres de las que vale la pena recuperar su historia. Es sobreviviente, ¿verdad?, de 2 guerras, logra escapar la Revolución Rusa, se codeaba con los grandes autores y artistas de la época y aún así su nombre persiste en las sombras. Reconozco yo que no fue una estupenda madre y que sus noches de libertinaje de alguna forma la alienaron dentro de la idea de una gran pintora, ¿verdad? Es algo que Mary Cassatt, por ejemplo, no hacía. Pero si podemos perdonarle a Picasso sus muchas faltas personales en nombre de su plástica, tal vez podríamos hacer lo mismo con Tamara. Y las invito, ¿verdad?, a que cuando estén paseando por el centro y se topen con alguna otra obra de estilo Art Deco, la recuerden aunque sea un poco, porque estoy segura de que eso la habría hecho muy feliz. No quiero terminar, ¿verdad?, sin antes pedir que cuando hablemos de los 20 incluyamos su nombre como una especie de acto de rebeldía y de reverencia, ¿verdad?, a la que pudo haber sido el ícono y aún así no lo fue. Entonces, Tamara está adelante, ¿verdad?, esperándonos dentro de su auto, alcancémosla. Gracias.